Buenas noches, hermanos. Qué alegre que estemos acá reunidos nuevamente para un estudio bíblico los martes a las 7 y piquito, casi 8 hoy, pero bueno, qué alegre porque el frío nos detiene un poco, pero gracias a Dios que a pesar de eso, pues estamos acá un grupo de sus hijos para aprender de su palabra, y qué alegre que estamos todos, y qué alegre tener a nuestro hermano Eric con nosotros, que ya no lo habíamos visto, pero gracias al Señor, gracias a Dios por su vida, Eric. Qué bueno que está acá. Vamos a continuar, hoy nos toca el estudio 32, para los que llevan la secuencia, hoy es el estudio número 32, el cual está en Ezequiel 23 del 1 al 21. Ezequiel 23 del 1 al 21, siendo hoy 24 de febrero del 2026. Así que vamos a estudiarlo. Les suplico que abran su Biblia y vamos a poder verlo. Hoy vamos a estudiar solo 21 versículos, porque el capítulo es un poco largo. Realmente no es un capítulo tan pesado, la simbología es bastante más sencilla de entender. Sin embargo, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija para poder también nosotros aplicar a nuestra vida como el Señor quiere, que apliquemos a nuestra vida lo que dice su palabra. Así que, por favor, oremos. Nuestro Dios, gracias te damos por el gusto de estar acá. Gracias por la vida de mis hermanos acá presentes, y gracias también por los hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales. Te ruego, Señor, que este mensaje sea de bendición a cada uno de nosotros, que podamos conocer cada vez más cómo eres tú, Señor, que eres tan bueno, que eres justo, que eres amor, pero también eres misericordia a todo aquel que te busca, Señor. Gracias. Y en tus manos nos ponemos, dirige nuestra mente, nuestro entendimiento, y sobre todo ayúdanos a poder poner en práctica los consejos que vamos a oír hoy de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ezequiel 23 del 1 al 21, y vamos a empezar con el versículo 1, y ustedes ya saben que esta es una forma muy típica de Ezequiel de presentar, y algunos dicen, bueno, ya sabemos que Dios, pero miren el cuidado que Él tiene de siempre decir, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y esto es como quien dice, por favor, hermanos oyentes, tengan por cierto que esto es lo que Dios dijo, no es mi opinión, no es lo que yo deseo, no son mis interpretaciones, no son mis parábolas, no es nada que yo tenga que darles, eso es Dios el que me usa y les manda este mensaje. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y aquí es cuando Dios le va a dar otra vez revelación al pueblo. Versículo 2, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Y aquí, hermanos, el Señor Dios va a comparar a Israel y a Judá con dos mujeres, como Él lo va a aclarar acá. Sí, yo me estoy adelantando para que desde ahorita ustedes puedan ya ir viendo de qué se trata, pero Dios va a comparar a Israel y a Judá con dos mujeres. Y Dios va a referirse a Israel y a Judá principalmente por sus capitales. Una forma también en la que Dios lo ha mencionado ya con anterioridad aquí en esta revelación a Ezequiel, llamando a Judá Jerusalén por su capital y a Israel Samaria por su capital. Como vamos a ver, y Dios va a describir cosas de estas dos mujeres. Algunas de ellas pueden sonarnos un poco duras a nosotros, pero eran duras para ellos también. Y eran una forma en la que se representa la condición espiritual de Israel y de Judá. Pero dice que estas dos eran hijas de una madre. Y aquí no tratemos de buscarle significado a cada cosa, que quién es la mamá. No. Aquí lo que quiere decir es de que estaban juntas. En el inicio estaban juntas. Como lo vamos a ver acá, dice el 3. Las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron,
ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. Y oigan, hermanos, a nosotros nos suena un poco fuerte esto, para ellos también, porque esta es una alusión a lo extremadamente promiscuo, a la fuerza de su inclinación hacia los dioses paganos, que eso es lo que Dios va a comparar acá con esta desenfreno sexual que está hablando acá, porque esto es un desenfreno sexual. Y dice, las cuales fornicaron en Egipto. Allá estaban juntas estas dos hijas de una madre, por eso las está poniendo, la unidad estaba en que estaban con su madre en Egipto. Y algunos han querido decir, bueno, lo que pasa es que la madre es Egipto, en el sentido que allá se formaron como nación. Realmente más el sentido es de que estaban unidas. Ustedes saben que en ese tiempo Israel no decía, bueno, los de Israel y los de Judá, ahí eran Israel, ¿verdad? Pero desde Egipto, hermanos, desde Egipto estos estaban yéndose a traicionar a su Dios con los dioses egipcios. Y Dios lo compara eso con un desenfreno sexual. Noten que aquí, apretados sus pechos y fueron estrujados sus pechos virginales, se refiere a la violencia, la lascivia, a la completa entrega que se hicieron ellos a estas deidades paganas y falsas. Esto es comparándolo a una mujer que se aventura a estar con cualquier hombre. Y la comparación de apretar sus pechos es porque los hombres las están usando con violencia. No es un esposo amoroso con el que están teniendo una relación íntima en donde hay amor, hay caricias. Aquí hay apretazón, estrujazón, como diríamos, ¿verdad? Están lastimados, sin embargo, ahí están, se dan a eso. Y veamos acá cómo lo comparan más. Una pregunta, ahí sí. Cuando dice eso que estaban estrujados sus pechos, ahí se están refiriendo a que ellos están como pecando, no solo en toda la promiscuidad, sino que también con otros dioses. Principalmente otros dioses. Principalmente aquí la comparación a la infidelidad sexual con sus esposos y no irse con hombres así, está comparándolo a que están abandonando al Señor para irse con dioses que lo que hacen es, y los egipcios principalmente, es aprovecharse de ellos. Y vamos a ver con más detenimiento eso, porque hay una conclusión para nosotros al respecto. Pero como el Señor va a dar más énfasis aquí, quiero que veamos todo el énfasis antes. 4. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Entonces, ¿quién era Samaria? Ahola, o sea, Israel. Y Aholiba, Jerusalén, Judá. Ahora, noten algunas cosas acá. Y se llamaban la mayor y la menor, las cuales, y la mayor posiblemente, como dice Carol, porque llegaron a ser más tribus. Pero hay otros detalles que hay que entender en los nombres, porque eso es clave para entender las diferencias entre una y otra. Traduzcamos la palabra Ahola. Ahola o Aholá, creo que es la forma que se pronunciaría. Aholá. Exactamente. Aholibá, creo que se pronuncia Aholá, significa su tienda o su tabernáculo. Su tienda o su tabernáculo. Aholá. ¿Y así se le llamó a quién? No. A Jerusalén, a Judá. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de todo,
el tabernáculo de Dios estaba puesto ahí, era de Dios, por eso es su tienda. Perdón, su tienda se refiere a que era de ellos, perdón, y es Israel, perdón, Ahola, yo dije mal, perdón hermanos, estoy leyendo mi línea de abajo. Ahola significa su tienda, su tabernáculo, porque este es Israel, no Judá, porque los de Israel pusieron su propia, suyo, aquí su se refiere a que es su propio tabernáculo. No sé si ustedes se recuerdan que cuando Israel y Judá se separaron, hermanos, Jeroboam tuvo una estrategia para que Israel no regresara a Jerusalén y les hizo su propia religión y le puso unos, ¿qué eran? Becerros, importantes. Uno en Dan y uno en Berseba, no es si sabe su Biblia. Y ese era su propio tabernáculo de Israel, no era el de Dios. Perdón, hermanos, la confusión. Mientras que a Aholibá, mi tienda o mi tabernáculo, así le puso Dios. Mi tienda o mi tabernáculo, porque Dios sí puso en Judá su templo, su tabernáculo. Judá sí siguió la adoración del Dios verdadero. Vale la pena que ustedes tengan aquí el dato, hermanos, porque hay una gran profundidad en la simbología de por qué eran becerros, o sea, toros. No es casualidad, y Dios no se apartó de ellos a pesar de que ellos estaban adorando estas imágenes. Pero si ustedes leen con detenimiento, lo que Jeroboam le dijo a estos es: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, diciendo: este es nuestro Dios Jehová. Ahora, Dios no es un animal, ni quiere ser representado en un animal, pero la diferencia, hermanos, con lo que va a pasar después con Israel es de que al inicio la apostasía fue ellos creían en Jehová, pero ahora le dicen Jehová a una imagen de un animalito. Y no es casualidad que sea un toro, porque el toro, hermanos, representa a la tribu de José. ¿Cuál tribu de José? La que está representada en sus dos hijos, Efraín y Manasés. Les dejo eso para que ustedes sepan por qué fue no un león, porque entonces estaría representando a Judá. ¿Por qué no es una serpiente, hermanos? Porque ya saben a quién representa. Ellos, hermanos, esperaban la venida de un Mesías que iba a venir de la tribu de José, posiblemente de Efraín. Y ellos le llamaban nuestro Dios Jehová a estas imágenes. Eso no está bien, no estamos diciendo que esté bien. Lo que yo estoy diciéndole es de que eso Dios no lo vio tan ofensivo como lo que viene después. Lo que viene después para Judá, para Israel. Ahora, Aholibá, que significa mi tienda o mi tabernáculo, ellos sí tenían el verdadero tabernáculo o templo puesto por Dios. Entonces, solo para clarificar, gracias a las que me llamaron la atención que estaba leyendo yo mal, Aholá es Israel, mi tabernáculo se llama porque así estaba diciéndole Dios a ellos. Ustedes dicen, su tabernáculo, perdón, es el tabernáculo que ellos pusieron. Mi tabernáculo, Aholibá, Dios dice, este es mío, este sí lo puse yo. 5. Y Aholá cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios. Y aquí quiero que vean por qué Dios dice, aún estando en mi poder, aunque ya habían dado un paso fuera porque ya estaban adorando a Jehová en forma supuestamente de un becerro, pero ahora ya dieron un paso más. Ahora, ¿qué dice? Estando en mi poder se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos. Ahora, no es de que los israelitas se enamoraron en sí de los asirios. Y vamos a notar aquí algunas cosas. Iban atrás de los dioses de los asirios. Esa es la explicación. Atrás de los dioses de los asirios. Y dice, vecinos suyos, 6. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes,
jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y quiero que noten, hermanos, lo que les parecía a los israelitas extremadamente sublime. Y noten, leámoslo otra vez, dicen, vestidos de púrpura, o sea, tenían ropas espléndidas. Tenían ropas espléndidas. Y aquí está hablando. Gobernadores y capitanes. Ellos miraban su estructura política y militar. Se enamoraron de su vestidura, su estructura política y militar. Dice también, ¿qué más? Jóvenes codiciables todos ellos. Se miraban muy guapos, muy bien. ¿Cómo? Dice, jinetes que iban a caballo. Miren, hermanos, ellos se deslumbraron por todo lo exterior de estos pueblos. Estaban a la vanguardia, estaban por encima. Israel no se vestía así, no tenían un montón de jinetes, ni tenían una estructura militar como ellos. Los israelitas estaban encantados de ver ese poder, ese orden, ese tipo de cosas externas. Ahora, tristemente, hermanos, lo que ellos estaban deseando eran las cosas que ellos tenían. Y obviamente al entendimiento de los israelitas, bueno, sus dioses, miren cómo tienen a estos. Nosotros queremos eso también. Nosotros queremos eso también. Dice el 7, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y vean que no es mi opinión, Dios lo está diciendo. Como se enamoró de ellos, se contaminaron con los ídolos. ¿Por qué, hermanos? Esa es la razón. Querían la bendición de esos dioses y ser así de espléndidos. Hermanos, es que los asirios llegaron a ser uno de los primeros grandes imperios. Egipto fue un imperio muy poderoso, pero no se extendió tanto territorialmente. Los asirios sí. Los asirios eran el poder dominante, eran admirables en el sentido humano, de dominio, de riqueza, de poder. Como no queremos ser como ellos, se contaminaron con ellos. Se fueron tras sus dioses. Dice el 8, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. Su situación no es muy diferente a la que ya traían desde Egipto. Eso de que les hicieron violencia sexual como le hace un hombre que solo quiere aprovecharse de las mujeres y no tiene la más mínima ternura por ellas. Dice el 9, por lo cual la entregué, ¿a quién? A Jolá, a Israel. La entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. Miren, hermanos, la situación aquí es de que nosotros podemos aprender acá cómo a veces nos deslumbramos por las apariencias externas. No es malo, hermanos, tomar ideas de algo que funcione, algo que pueda hacer, pero, hermanos, estos estaban dispuestos a adorar a los ídolos con tal de que esos ídolos les dieran toda la esplendidez que aparentemente tenían los asirios. Ellos la querían también. ¿Y cómo pararon, hermanos? Pararon dominados, conquistados y sacados de su tierra por mano de los asirios. Los asirios los conquistaron y se los llevaron, hermanos. Y ahí fue, se recuerdan ustedes, la gran conquista de las 10 tribus del norte. Recuérdense que después estos llegaron a Judá, querían llevarse a Jolibá también,
pero allá no pudieron. Según lo que vemos en la historia, Dios protegió a Judá. Pero para terminar aquí lo que va el hilo con Israel, hermanos. La situación no es muy diferente para nosotros, hermanos. Tristemente nosotros nos deslumbramos de todas las experiencias externas. Nos deslumbramos fácilmente. Nos da envidia ver a aquellas personas que tienen grandes propiedades, que tienen gran prosperidad, y a veces hasta sabemos que el origen de todas estas cosas no son de fuentes correctas, del trabajo duro, de las ideas, de los que son emprendedores, sino muchas veces admiramos a personas que son narcotraficantes, que son delincuentes, que son políticos, que utilizan su posición para quedarse con dinero que no les pertenece, y empezamos a admirarlos y empezamos a caer en las garras de esos ídolos. Empezamos a decir, sí, pero solo una vez, sí, pero voy a sobornar solo una vez y me voy a meter a un partido político porque algo cacho ahí, y empezamos a vendernos porque queremos esas cosas que nos deslumbran. Lo malo, hermanos, no es que a usted le guste que tiene un carro, una casa. Hermano, hágalo por el lado correcto. Trabaje, esfuércese, pídale al Señor. Pídale al Señor y el Señor le va a dar. Y no ponga su corazón en esas cosas. Porque hoy están y mañana no. ¿Y sabe qué? Hoy está usted y usted mismo otro día ya no va a estar, porque el Señor nos habrá llevado o habremos partido nosotros a estar con Él y esas cosas. Y a veces cambiamos nuestra integridad delante de Dios por estas cosas. Pero hermanos, esto es a todo nivel. Nos pasa a nivel eclesiástico. Nos deslumbramos de ver aquellas grandes catedrales donde tristemente a la gente se le ofreció indulgencias a cambio de dar dinero, permisos del Papa para decir, bueno, si haces esto ya vas al cielo, como que un hombre decide eso, si sí o no, o a través de trabajos forzados, porque nos encantan. Bueno, ¿es malo admirar la belleza arquitectónica? No, hermanos, en ninguna manera, pero eso no, bajo ningún punto de vista, es superior a la sana doctrina. Nos pasa en casa. Vamos a los lugares en donde los templos parecen teatros con butacas y lujos, y los anuncios los pasan en grandes pantallas, y eso queremos. ¿Es malo? No. Pero si eso es lo mejor en la iglesia, y usted la cambia por una iglesia sencilla donde se habla la Biblia, hermano, usted está loco. Está cambiando lo mejor por lo terrenal, por los caballos, por los jinetes, por la ropa de púrpura. Me dijo una persona, a la iglesia donde vamos, a la hora que sea, de una vez ahí en nuestra iglesia tenemos restaurantes y comida rápida, y ya tenemos una sucursal de McDonald's dentro de la iglesia. ¿Y qué? Esa es la riqueza de tu iglesia. En esa iglesia también la enseñanza es bíblica y la gente va ahí por la Biblia y tienen todo eso, pues todo eso no es malo. Pero si eso es lo que usted admira, una iglesia llena de gente, porque la gente dice, ay, de paso ahí comemos, y ahí hay todo, y ahí, mire, hermano, la iglesia no es un comedor. La iglesia no es para divertirse. La iglesia es para alabar al Señor y oír su palabra. Ojo, podemos tomar ideas. Podemos hacer cosas que se vean bonitas. Si el Señor nos da recursos, tenemos para poder hacer cosas, hagámoslas. Pero eso no es lo central. No es lo central. ¿Saben qué hacemos ahí? Logramos, hermanos, meter al mundo a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Está el culto, pero la gente mejor se queda afuera comiendo, porque ahí hay de todas las diversiones que hay. Trampa metemos a la iglesia. Y mira, hermanos, así es. A mí me da tristeza que a veces los hermanos en el púlpito y otros parados atrás platicando. ¿Cómo hacemos eso?
¿Cómo hacemos eso? ¿No respetamos a los hermanos? Vaya, al Señor. Trampa metemos a la iglesia. Hermanos, tengamos la sensatez de darle el primer lugar a Dios y no nos admiremos de la púrpura, de los jinetes, de que tienen recursos y que se ven hermosos. Eso es secundario. Ahora, A mí se me hace como cuando, la verdad es de que sí uno se puede deslumbrar porque como ellos se deslumbraron así como los jinetes y la organización. ¿sí? O sea, de ver un ejército Con generales, y con que capitanes todos y... van en orden y que Ajá. obedecen, que están bien entrenados. Porque a mí se me ha pasado que yo he ido y a la gran, qué organización, ¿verdad? En las iglesias, que hay un montón, hasta con los mismos suéteres, y uno se queda así como quisiera, ¿verdad? Que hubiera esa organización más en la iglesia, pero vos tenés razón en el sentido de que, pero después uno ya se queda en todo lo demás y no hay nada de Biblia, Sí. no hay, entonces qué bonito sería que eso también hubiera, ¿verdad? En nuestra iglesia, o que en esas iglesias estuviera todo eso así tan organizado y todo, pero que también se diera la verdadera nutrición, ¿verdad? Lo real, porque a veces hay mucho de eso y hasta gente peleándose por servir, cuando en nuestras iglesias a veces nos cuesta tener más hermanos que se quieran involucrar y que quieran hacer. Entonces, esa organización sí dan ganas de tenerla así como están ellos, ¿verdad? Que se fueron atrás de eso, como no, si es deslumbrante, o sea, es una cosa que uno de verdad sí quisiera, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, lo triste ahí es de que la gente quiere ser miembro de esos y ser líder porque quiere andar la chumpa de no sé qué, el suéter de no sé qué, Pues también estar hay en el que comité de no sé hacer cuánto. eso, Exacto. tener caballo, Miren, ¿verdad? ¿saben qué? Si es realmente el estudio bíblico, el buscar al Señor, hermanos, de la mejor manera, no da tiempo a todo lo demás. Bueno, y si da, pues gracias a Dios, pero no da tiempo a todo lo demás. No da. ¿A qué hora? Y hemos ido a estas iglesias y van y están llenas y uno va y qué gran actividad y todo, pero ya, bueno, el estudio bíblico y ponen a contar sus ideas, que sus metas y cosas buenas tal vez, pero tanto que tiene la Biblia, como, miren, ¿en qué cabeza cabe? Ese es un reto para nosotros. Si vimos en otra iglesia algo espléndido, pues si se puede, hagámoslo. Pero que no sea el determinante para que si yo voy o no voy. Que si yo vi en otra iglesia que tienen ahí un uniforme, dice, bueno, si lo podemos hacer está bien. Pero si no, no es el determinante para que yo vaya o no. Y si vemos en una iglesia de que está llena porque el pastor es bueno contando chistes, anécdotas, cosas buenas, consejos financieros, pero cero Biblia, no copiemos eso, hermanos. La palabra del Señor está demasiado llena de información. Debemos tener una sed por saber más del Señor que no esto. Y eso les faltó a Judá, a Israel. Bueno, a Judá ya lo vamos a ver también, pero a Israel. Ellos tenían a Dios. Ellos sabían del Dios verdadero. Ellos lo habían experimentado. Tenían la revelación, tenían al profeta, ahí tenían a Elías, ahí tuvieron a Eliseo. Y no, prefirieron ver los carros. ¿Y qué hicieron esos? ¿Qué hizo su pecado, hermanos? Los estrujó. Como quien dice, hermanos, ¿saben qué? Como quien dice que los usó, porque primero los reciben y de ahí los conquistan. Los conquistan. Pero bueno, sigamos porque hay mucho que ver acá. 10. Ellos descubrieron su desnudez. Vamos a ver, yo creo que me salté algo acá. No. Ellos descubrieron su desnudez. Tomaron sus hijos e hijas y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Miren, aquí está cómo los trataron los asirios. Estos que ellos admiraban y todo, se los comieron. Y después hicieron
burla de la mujer que usaron. Y miren, ese es un mensaje para las damas. Sepan que los hombres que las toman así es trofeo en las pláticas de los hombres, así como estos. Después dijeron, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Eso que le dice el muchacho ahí, hasta que logra lo que quiere sin ningún compromiso, sin la bendición de Dios, afuera es lo que él cuenta como trofeo, lo que él hace con las personas. Todo eso es lo que Dios quiere proteger en el matrimonio. Todo eso. Cuidado. Yo le digo a las señoritas y a las niñas, miren, ni siquiera vaya solita por ahí, porque tal vez no hizo nada malo, pero él va a sus amigos, les dice, ay, vos viste que yo me fui solo con ella, ni te imaginas todo lo que hice, y a veces no es cierto. Pero como allá todos le van a celebrar, ¡hala vos de veras! Y todo eso, ¡hala mano, qué pilas! Así le hicieron a los asirios. Y a Israel, que dice que tenía el Dios verdadero, ustedes lo derrotaron. Y nosotros, y no te imaginas cómo. Hasta estaban adorando a nuestros dioses. Esos que dicen que tenían al Dios verdadero, hasta estaban adorando a nuestros dioses. Qué triste. Pero así es como la cosa paró. Ellos descubrieron su desnudez. Está hablando de cómo la humillaron a la pobre Aholá. 11. Y lo vio su hermana Aholibá y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Y miren, aquí está la razón por la cual el pecado de Judá es peor. Porque primero ellos tenían más conocimiento de Dios, tenían mi tabernáculo, como es el nombre de Aholibá, mi tabernáculo, mi tienda, dice Dios, estaba ahí. Más responsabilidad para ellos. Pero otra tercera, lo vio. ¿Qué vio? Todo lo que le pasó a Aholibá. Todo lo que le pasó a Israel, y aún así no hizo caso. Es más, dice que ¿qué? Dice, enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermano. La responsabilidad era mayor, tenía más conocimiento, tuvo más profetas, tenía los levitas. Y ahí vemos cómo cuando Manasés quería copiar cómo era el templo que estaba en Damasco, a un levita le mandó los diseños, y un levita dirigió la construcción para levantárselo a dioses falsos. Imagínense, y lo puso en medio del templo del Dios verdadero, en medio de mi tabernáculo, dice el Señor, que es su tabernáculo. Por eso la lujuria de ellos es peor. Vaya, que ellos no tenían tabernáculo que profanar, estos sí, y ahí metieron a sus ídolos. Se recuerdan que ya vimos en varias de las visiones de Ezequiel cómo tenían imágenes de otros dioses dentro del templo. ¡Qué horror! Y esta vio, lo sabía, y de todas modas lo hizo, y lo hizo peor. 12. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y lo mismísimo que vio la Aholibá, vio Aholibá, vio lo mismo que la Aholibá. Miren qué horrible, qué Aholibá horrible. Estoy con la lengua trabada hoy, perdonen. Pero lo que quiero decirles es de que la misma cosa, la misma codicia, el poder. Ustedes saben que yo había hablado abiertamente de que el catolicismo romano, en mi opinión, en sus inicios tenía la Biblia y tenía la verdad,
pero se corrompió del poder político. Quiso tener el poder sobre la gente y se corrompió. Pero la iglesia evangélica, y no estoy hablando de toditas, pero hermanos, en su mayoría se corrompió por la codicia. También lo que quieren es dinero, lo que quieren es más estrategias. Igle crecimiento le llaman a sus estrategias de crecimiento, cuando lo que deberíamos es de preocuparnos por predicar el mensaje del Señor, para que más personas crean en Él. No de que se llene la iglesia de gente. Bueno, Dios quiera que se llene de gente creyente que ama al Señor, pero no de un montón de gente que llegan ahí a pasarla bien, porque es divertido, porque es alegre, porque hay muchas actividades, porque se ven los jinetes y son jóvenes codiciables. Eso pasa, hermanos. Pero la sencillez de la Biblia, hermanos, la sencillez de la palabra de Dios, es lo que desprecian, y eso que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es sencilla, es profundísima, hermanos. Y es dulce para el que la ama. Así decía el salmista, que la palabra de Dios es como miel a su paladar. Pero hay quienes ya se empalagaron. Ojalá nosotros nunca nos empalaguemos de la palabra del Señor. Así que, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aunque diferente en tiempo y en forma, hermanos, las dos, Aholá, Israel, y Aholibá, Judá, se corrompieron con la idolatría, y muy profundamente. 14. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidas por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos, hasta el 16, a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Ahora, hermanos, esto es lo que literalmente pasó. ¿Se recuerdan que enfermó el rey Ezequías? Y Dios le permitió vivir más, y en ese tiempo que él vivió, lo llegaron a visitar los de Babilonia, y él quedó deslumbrado de los babilonios, los caldeos. Y les fue a enseñar todo. Al punto que los de Babilonia dijeron, vamos a regresar. Pero esta vez vamos a traer bolsa para llevar. Así fue. La imprudencia, ¿verdad? Ahí es la imprudencia. La imprudencia también, sí. Pero todo porque es la competencia. A ustedes, a nosotros también, vengan a ver, tenemos más. Tenemos riqueza también. Miren, hermanos, qué triste que la competencia sea esa. A ver, el templo de ustedes, 5,000 personas. El de nosotros caben 50. No, el de nosotros caben como 200. ¿Va? Pero no caben 5,000. Ahora, ¿es eso pecado? No, hermanos. Pero sí se puede volver pecado si eso es lo que yo ya codicio. ¿Por qué no codiciamos? La palabra no va, pero ¿por qué no anhelamos copiar? ¡Qué exposición bíblica! Miren, es que la Biblia nos la pone en nuestra cara para que la veamos, para que creamos, y todas las herramientas que hay para que todos los niños puedan entender, puedan oírla. Eso deberíamos de pelearnos en el sentido espiritual, ¿verdad? A ver, yo lo hago también, a ver. Qué triste, hoy las peleas es quién tiene más gente, aunque los que estén ahí, la mitad o más de la mitad no crean nada ni sepan. ¿Quién tiene más cosas que divierten? De que si el pastor tuyo se tiró en moto por una cosa de una esquina a la otra, no, el mío dio el triple salto mortal en no sé dónde. Qué triste que eso sea lo que los pastores alegan, hermanos. No, yo lo he visto.
Yo lo he visto, no les estoy contando nada que no esté a la vista. Lo he visto. Ah, no, los míos llegaron vestidos de los Avengers, hermanos. Es una burla al Señor. ¿Cómo así? No, hermanos. Nuestro pastor podrá verse muy sencillo de afuera. Que no, nuestro pastor es muy pulcro, ¿verdad? Pero me refiero a que no todas esas cosas, pero cuando abre la Biblia, nos expone, como dice acá el profeta, así dice el Señor, y nos lo comparte. Eso debería ser, hermanos, nuestro anhelo. 17. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Con todo esto, hermanos, Dios va a dar el veredicto. Imagínense que el Señor diga, estoy hastiado de estos. Qué triste, hermanos. El Señor no dice eso de nosotros los creyentes, pero sí se entristece de nuestra dureza, de no darle el honor que Él merece, de tomar a la ligera su nombre, de creer que el culto a Él es una cosa de brincos y gritos, cuando debería de ser de profunda reverencia. Ah, es que vos crees en un Dios apagado y triste ahí, nosotros creemos en un Dios alegre. Nosotros creemos que nuestro Dios es Dios. ¿Cómo me pongo a brincar ahí delante de Él y a gritar? Mi Dios es Dios. Y tiemblo ante su presencia porque yo soy malo. Y me acerco a Él con temor y en súplica, a pedirle perdón, a pedirle entendimiento y fortaleza para buscarle. Ahora, estoy seguro que aún en eso, hermanos, nosotros fallamos porque nuestro Dios es tan santo que aún nuestros más altos esfuerzos se quedan cortos de lo que Él merece. Acuérdense, hermanos, que somos de los creyentes en Cristo. Y en muchas de estas iglesias hay gente que cree en el Señor y es hija del Señor, a pesar de que hace cosas que no están bien. Y hay en nuestras iglesias a veces gente que todavía no cree, a pesar que ahí están sentados. Debemos nosotros, hermanos, estar seguros de que hay que hablarle a nuestros hermanos para asegurarnos que creen en el Señor Jesús como su Salvador. Porque esa es la vida eterna, creer en Jesús, creer, y que creyendo Él nos da la vida eterna, nada más. ¿Qué pasó? Dice el 19, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Ya estando esclava en Babilonia, de todos modos recuerda cómo era en Egipto. Dice el 20, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Y este versículo no se los quiero yo traducir tan literalmente porque es un poco duro, pero lo que está hablando, hermanos, son alusiones a un desenfreno sexual comparado con el buscar a los dioses de los caldeos. Aquí el Señor está hablando de una violencia sexual terrible, violencia sexual lujuriosa, en donde hay de todo menos amor. Lo que hay es lujuria. Yo logro conectar un poco este pasaje con Primera de Juan 2:16. ¿Qué dice? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo
mundo pase, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, Eric. Sí. Se dan cuenta, hermanos, cómo todas estas cosas que dijo Eric ahí, Dios no está en contra que las busquemos de manera correcta y que no lleven el primer lugar. Está mal que decíamos, hermanos, tener unas buenas bancas en la iglesia y sentarnos como... No. Pero si todo giran que las bancas y que no sé qué, hermanos, ya ni hagamos culto a ver qué estrategias de dinero. Ahí es la cosa, hermanos. ¿Dónde está el corazón? Y eso aplica a nuestra propia vida. Si nuestra pena es exclusivamente nuestros ingresos económicos y quiero más y más, y cómo no abro mi tienda hoy y también mañana y pasé y el domingo sí, pero no, yo necesito y vendo y no pienso en otra cosa. No hay tiempo para rodearme y decir gracias, Señor, por la provisión. No hay tiempo para ir a aprender de Él. Creo que nuestras prioridades cambian. 21. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. De esa manera el Señor patentiza. Y lo triste es de que Judá aquí, hermanos, si ustedes recuerdan, históricamente Judá tenía ya el acuerdo con Nabucodonosor, el cual Dios le pidió a Sedequías que lo respetara, pero él no quiso, se fue a Egipto a pedir ayuda y esa fue el acabose. Se fue el acabose de Judá. Hermanos, perdonen ahí la confusión de Ajolá y Ajoliva, que se me traba la lengua a veces, pero el punto acá es que ustedes se den cuenta cómo Israel y Judá se fueron a contaminar con dioses ajenos. Dios usa todas estas comparaciones de desenfreno sexual para compararlo con el desenfreno de los israelitas y de los de Judá por ir atrás de los dioses paganos, porque ellos lo que querían, y aquí Dios desvela una cosa más que no lo hemos visto tanto, y son las razones por las cuales iban atrás de estos, y era la codicia de las cosas, de la esplendidez, de lo sofisticado que se mira, ellos tenían una vida más sencilla y más simple, pero tenían al Dios verdadero. Se fueron por lo que no convenía. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Estamos listos a cambiar nuestra integridad y el buscar al Señor por cosas que nos deslumbran y que son pasajeras, como nos leyó Eric? Esas son cosas del mundo. Y como extrañamos tanto el mundo, lo que hacen en algunas iglesias es que mejor lo metemos a la iglesia. Metemos el mundo a la iglesia para que ahí esté. Entonces se nos llena, pues, porque el mundo le gusta lo suyo y ahí hay de lo suyo, ahí va a estar. Pero en un lugar donde solo está lo de Dios, hermano, no se sorprenda que no hay muchos, porque lo de Dios no deslumbra. Lo de Dios es aburrido. Dios quiere que yo haga cosas que yo no quiero hacer y quiere que deje de hacer cosas que no quiero dejar de hacer. Bueno, pensemos en eso, hermanos. Vamos a dejar acá algunos saludos para los que se conectaron. Gracias a los que nos dejaron aquí unos saludos. Tía Mercedes, gracias tía Mercedes por los saludos, que el Señor te bendiga. Daniel Ceballos, nos haces falta vos, Dani, a ver cuándo te venís, ya no te hemos visto. Jenny Marroquín, Dios te bendiga, reina, que Dios te bendiga. Ahí te esperamos en Nevaj cuando andes por acá. No sé si estás en Huehue o en Guate, pero fuertes saludos para ti. También a Glendy Maribel Galicia, saludos hasta Cunén, Glendy, Dios te bendiga. También a Cleidy, ay, mi sobrina Cleidy Caal, qué gusto verte, Dios te bendiga, ¿oíste?
Te mando un fuerte abrazo a tu mami, a tus hermanitos, hermanotes ya. Que el Señor te bendiga. Francisco Cava. Gracias, Francisco. Saludos hasta Ilom. Saludos a mi madre también y también a mi tía que nos dejó otros saluditos. Y perdonen, no sé porque aquí ya no me deja ver más para abajo. O tal vez ya no hay. Bueno, igual, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Los invitamos para el próximo martes para terminar de ver este capítulo. ¿Qué pasaría con Jajolá y Jajolibá? Vamos a estudiarlo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches.